con tan poco material hacer una película, porque se hizo una toma por plano, generalmente se hacen un mínimo de dos, él una, nada más. Ahora, lo habíamos ensayado mucho y cuando llegaba el momento no podía fallar, ¿verdad? Por cierto, vamos a entonces aprovechar para poner aquí unas fotos que son de ese primer largometraje de Néstor Almendros, La coleccionista, sería la traducción al castellano. Aquí tenemos dos fotogramas. Y la primera experiencia como operador jefe de una película de largometraje, después de esos ensayos previos de documentales, ¿qué tal resultó para Néstor? Fue muy estimulante, muy excitante, pero estaba en un estado de tensión muy grande. Sabía que me jugaba mi carrera, sabía que era mi tarjeta de visita, ¿no? Dentro del cine francés, y eso me produjo una gran inquietud. Acabé la película agotado. Esa película sirvió para dejarme listo para el año. En cambio ahora he hecho este año 5 y estoy tan tranquilo. Es decir, que es lo que se dice el oficio, ¿no? Tengo más seguridad en lo que estoy haciendo. Esa minuciosidad de Romer que se traslucía en todos los detalles, en el estudio de los personajes, de los actores, de los decorados, incluso en el planteamiento de los tiros de cámara, etcétera. ¿Cómo se reflejaba en su trato, en esa simbiosis que debe haber realizador-operador? Tenemos muchas cosas en común. Creo que la simbiosis, si funciona entre nosotros dos, eso en realidad no lo digo yo, me lo han dicho, y creo que acepto ese análisis. Romer es más cerebral, es más intelectual, y yo soy quizás más físico, más sensual. Es decir, que nos compensamos un poco. Yo tengo la parte visual, ¿no? Que es una parte física. Él se preocupa más por el contenido de las escenas. Y entonces la mezcla de las dos creo que da buenos resultados, ¿no? ¿Se puede concebir un operador que no sea sensual? Sí, me parece difícil, efectivamente, porque es el arte de la imagen, pues es el arte de lo tangible, de lo que se ve. Hay que ser un poco voyeur, ¿no? Con un poco... amar los objetos, las cosas, las personas, los rostros. ¿Cómo cree Néstor Almendros que debe de ser la imagen de una película, la imagen del cine para las mayorías? Claro que varía de película en película, ¿no? Y de tema según los temas, pero en términos generales yo estoy por la simplicidad, por la gran sencillez. Últimamente, lo estaba comentando hace poco con el director de fotografía de este programa, estoy por la iluminación a base de luz única. Como ocurre en la realidad, generalmente la luz viene de un solo lugar. En los estudios antiguamente se multiplicaban las luces, había una luz que venía de aquí, otra de allá, con el resultado de que había sombras múltiples. En cambio, la luz de ventana, que es la luz de Vermeer, es una luz que viene de un solo lugar y después el rebote, ¿no? Lo que viene de rebote. Pero ese es el tipo de luz que me interesa ahora, porque creo que el cine tiene una vocación realista sobre todo, y con la llegada del color todavía más. Me parece que el cine en color exige no se puede engañar a la gente. El tipo de iluminación de otra época, de los años 40, sobre dramática, todo, efectista, con muchos lucecitas aquí, lucecitas allá, que en blanco y negro podía aceptarse, en color resulta artificiosa, resulta falsa. El público además ha aprendido, saben que está hecha en un estudio y que le están engañando, ¿no? De cualquier manera, no cabe duda de que en general eso es lo deseable, pero que hay casos en los que no hay más remedio en que someter, porque la acción así lo exige, ese tipo de predilecciones a unas luces concretas. Bueno, hay un caso particular, es cuando los actores son mayores de lo que debían ser en la película, ¿no? O sea, el caso clásico de la gran actriz que ha envejecido, pero que sigue haciendo papeles de joven. Que sigue siendo la dama, sí. Y entonces, claro, hay que hacer una luz un poco más... más suave. De todas formas, yo utilizo luz suave, pero con más trucos, ¿no? Quitando aquí, quitando allá, haciendo una sombra en el doble mentón, ¿no? Pero yo he tenido la suerte de trabajar con algunas de las actrices más bellas del mundo, o sea que no he tenido problema hasta ahora, por suerte. He trabajado con Isabelle Adjani, que es una mujer bellísima, ¿no? He trabajado con Aide Politov, he trabajado con Françoise Fabian, que es también un rostro increíble, ¿no? Y por esto hasta ahora no he tenido esa necesidad.
La luz es tan importante y es tan fundamental que puede realmente convertir a un joven en anciano y a un anciano, no en un joven, pero por lo menos en una persona más joven. Tanto como eso no diría, pero en fin, se puede ayudar un poco, sí. Se puede ayudar bastante, pero a eso no podemos llegar todavía. ¿Las predilecciones de Néstor están por el cine en interiores o por el cine al aire libre? No tengo predilección. Claro que en interiores es donde más se puede lucir un cameraman, porque la iluminación es sobre todo en interiores. Pero eso de lucirse o no lucirse no tiene importancia, lo que cuenta es el resultado, ¿no? Y en exteriores, últimamente, sobre todo en estas películas americanas que he hecho, Este Oeste, y la otra de Terrence Malick, que también es una especie de oeste, no se puede decir exactamente que sea un oeste, pero casi, hemos trabajado, gracias a las nuevas emulsiones de película ultrasensibles que hay, a los nuevos lentes también que tienen una gran sensibilidad, que pueden captar poca luz, hemos trabajado a horas muy tardías, en horas de crepúsculo, de forma que esta última película de Terrence Malick es como un eterno crepúsculo toda la película. Y claro, eso hay un momento en que ya la luz ya no marca dentro del negativo, entonces tiene sus peligros, y esos peligros son como siempre excitantes, ¿no? A ver si saldrá o no saldrá. Se oye siempre hablar a los operadores de que no hay temperatura de color, hay una serie de expresiones en el argot de la imagen. Todo eso creo que ha pasado un poco, ¿eh? Al principio, las primeras películas en Technicolor, las primeras películas en color, se hablaba mucho de la temperatura de color, que quiere decir sencillamente el tono. Si son temperatura de color alta, pues quiere decir cuando los tonos son rojos, tienden a rojizos, y baja cuando son azulosos. Cuando tienden al azul. Al azul. Entonces, o sea, tonos fríos o tonos calientes. Eso, al principio se trataba de equilibrar, de hacer que los tonos de piel fueran siempre parecidos a lo normal, es decir, a la hora del mediodía. Pero últimamente se ha visto que no era necesario, que un rostro podía ser inclusive más interesante, con una luz distinta, inclusive además marcar la hora del día, como hicieron los pintores en el pasado. Es decir, si usted ve una pintura de Georges Latour, verá que, como es de iluminación de vela, que los rostros tienen una temperatura de color alta, eso es más bien caliente, tonos calientes, y eso es lo que precisamente prueba que es una iluminación de vela, ¿no? Entonces, cuando llegamos a alguna película actual, se utilizan estos efectos a favor de la película, no se evitan, al contrario. Parece que de las cosas que personalmente ha aportado Néstor Almendros de una manera más importante al cine figuran las técnicas propias de iluminación. No sé, yo vengo del documental, vengo del reportaje, he hecho mucha televisión, muchos noticiarios, y trabajé en países como Cuba, en donde los medios económicos eran escasos. Entonces aprendí a trabajar con lo que había, con lo que podíamos. Y quizás estas técnicas de país subdesarrollado dieron resultado dentro de un país desarrollado, porque en los países como Francia, donde hay una abundancia de elementos técnicos, tienden a abusar de ellos, y entonces hacen una luz artificiosa. Entonces yo, por escasez, por pobreza, me había acostumbrado a trabajar con medios muy sencillos, con esto que estábamos diciendo, con luz de ventana, pero realmente con luz de ventana. Entonces eso seguramente debió llamar la atención, porque no se parecía a lo que hacían los otros. El hecho de que Almendros haya sido hombre de televisión también, me recuerda que ha habido siempre una curiosa polémica entre los iluminadores y los directores de televisión, especialmente en Estados Unidos y en otros países, donde había dos técnicas o dos tendencias, una la de la llamada luz general para los shows y los paneles y las actuaciones, y la de los que querían lo que llaman luz dramática, que es dramatizar con spotlights y con efectos especiales. ¿Qué opinión tiene? Creo que todo eso también resulta ya un poco viejo, no es cierto, me parece que ¿está superado? Sí, se puede hacer lo que se quiera. No es cierto que hay una luz específica de televisión. Y la prueba la tienen que las mejores películas, cuando pasan en televisión, pues pasan muy bien.
¿no? Es decir, que es falso que haya una luz especial para televisión. Bueno, con algunos defectos. Generalmente las escenas nocturnas en la es televisión cierto. quedan todas excesivamente oscuras. Probablemente, sí. Sí, es en el único caso en que Hay se podría naturalmente decir, una sensibilidad sí, distinta para ese tipo de... pero aún de luces. así también depende de cómo se ajusta el televisor y creo que en eso se ha hecho progresos. Es decir, que antiguamente, por lo menos en Francia, no sé aquí, pero veo que en las escenas nocturnas aparecen mejor ahora. Debe ser que tienen sistemas de corregir este defecto. Hemos hablado de Romer y sin embargo todavía no hemos dicho ni una palabra de cómo